glucosa circulante en la sangre. Eso es todo lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cómo ya no vamos a entrar mucho en todo lo que hace la glucosa. La glucosa vamos a tomar en cuenta que la glucosa es la fuente principal de casi todas las células para la producción de energía. Entonces, el balance sistémico, o sea, el balance de la glucosa en nuestro cuerpo va a estar dado por dos grupos de problemas o dos grupos de factores. Uno es el flujo de glucosa al torrente circulatorio y el otro va a ser el flujo de glucosa hacia los tejidos. Esto es el ingreso de glucosa y el consumo de glucosa. Aquí tenemos que el flujo de glucosa hacia el torrente sanguíneo, ¿de dónde procede? La fuente más común y la fuente de mayor cantidad es el aporte de exógeno de glucosa. Esto es en el alimento, lo que alcanzamos a comer, los carbohidratos que ingerimos. Pero dentro de nuestro organismo, cuando comemos un poquito en exceso del azúcar o de carbohidratos, el hígado se encarga de guardar glucosa en forma de glucógeno, y cuando tenemos una deficiencia de ingresos o cuando hay una deficiencia de carbohidrato durante los ayunos, entonces el hígado se encarga de desdoblar ese glucógeno y formar glucosa. Eso se llama glucogenólisis. Además, el hígado también tiene la capacidad de producir glucosa en caso de que se consuma o se acabe el glucógeno, de producir glucosa a partir de proteínas, a partir de las proteínas del músculo. Y eso se llama gluconeogenemia o gluconeogénesis. Los riñones también tienen capacidad para producir glucosa. Es una capacidad muy baja, no es de una manera significativa, igual que el hígado. El hígado es el que tiene la capacidad para captar y guardar como glucógeno, y también tiene el mecanismo para desdoblarlo, el glucógeno, y formar glucosa. Otro tejido que también guarda glucosa es el músculo, también en forma de glucógeno, pero sobre todo para el consumo del músculo propiamente. Los riñones no aportan una gran cantidad, y además la cantidad de glucosa que se produce en el riñón va a ser producida y consumida por el mismo riñón. Por otra parte, tenemos el flujo hacia los tejidos. Esto es el flujo de la glucosa del circulante hacia los tejidos, el consumo. El principal consumidor de glucosa es el cerebro. Todos los tejidos tienen capacidad para consumir glucosa, sin embargo, el cerebro es el que más depende de glucosa porque tiene poca capacidad para aprovechar otras sustancias como generadoras de energía. Luego, el corazón, por ejemplo, que ustedes vamos a ver después, el corazón tiene capacidad para proveerse de energía, aparte de otros productos, aparte de la glucosa. La utilización variable de toda la glucosa por parte de los demás tejidos. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que pretendemos ver, cómo se balancea, cómo se equilibra la glucosa, tanto el ingreso de glucosa a la sangre como el consumo de la glucosa de la sangre hacia los tejidos. Y aquí estamos viendo cómo participan las hormonas. Entonces, en el efecto, en el aporte inicial, que es el exógeno, aquí no hay hormonas. Lo que participa es la cantidad, ahorita vamos a ver más adelante, la cantidad de glucosa, la digestión y la absorción a nivel intestinal. Pero una vez ya dentro, ustedes van a ver aquí que para que el hígado se genere glucogenólisis o glucogenemia o neoglucogénesis, se requiere glucagón y adrenalina. Y en el caso del consumo, lo que principalmente ayuda es la insulina,
y la adrenalina. Ahorita vamos a ver cómo participan todos estos. En la etapa de no absorción, esto es en ayuno, la producción y consumo de glucosa es aproximadamente de 1.8 a 2.6 aquí miligramos por kilogramo de peso y por minuto. Ese es el consumo, la producción y consumo de la glucosa. Con esto pueden hacer ustedes cada quien un cálculo para ver cuánto consume una persona del peso que cada quien de nosotros tenemos. El aporte hepático de glucosa por glucogenólisis es aproximadamente de 25 a 130 gramos. Eso significa que cuando la glucosa de aporte en el tiempo de ayuno, en un ayuno nos alcanzamos a tener hasta 130 gramos procedentes del hígado. En el caso de que el ayuno se prolongase un poco más de tiempo, esto entra en otros mecanismos para el aporte de glucosa. ¿Cuánto tiempo nos durarían 130 gramos? De 8 a 12 horas, dependiendo del consumo. Y ahorita vamos a ver qué importante es que una persona tenga o no reservas hepáticas de glucógeno para poder mantener el ayuno. En condiciones normales, cuando nosotros pedimos determinación de glucosa en ayuno, se ha establecido que lo normal en ayuno es hasta de entre 60 y 100 miligramos por ciento. Y eso ya lo vieron ustedes en forma repetida. ¿Qué pasa en ayuno prolongado? Cuando el ayuno se prolonga más allá de las 8 o 10 horas del sueño que podemos tener, se agota primero las reservas de glucógeno y se inicia lo que se conoce como gluconeogénesis a partir de las proteínas musculares. Y el músculo y tejido graso disminuyen el consumo de glucosa, se activa la lipólisis, produciéndose cuerpos cetónicos que se convierten en los combustibles para algunos tejidos para la producción de energía. Es lo que se produce cuando hay un ayuno prolongado. En etapa posabsortiva, ¿a qué se refiere? Se refiere a que después de que tomamos alimento, se produce la absorción de carbohidratos. ¿Y de qué depende la cantidad o el nivel de glucosa, el nivel de carbohidratos en la sangre? Depende de la cantidad de carbohidratos que nosotros hayamos ingerido o hayamos ingerido. Cuando nosotros desayunamos, comemos o cenamos, vamos a aumentar el nivel de glucosa en nuestra sangre, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que tomemos. La velocidad de absorción va a estar en función de la velocidad de la digestión, el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal y la absorción intestinal. Y esto es importante porque cuando veamos ahorita las patologías, las anormalidades en el nivel de glucosa, vamos a ver que en personas que tienen problemas de absorción intestinal, de tránsito intestinal, de cirugías con resección de estómago o resección de intestino, vamos a tener problemas de hipoglucemias. Esto genera pues un aumento de la glucosa en la sangre. Después de que empezamos a tomar alimentos, empieza a subir el azúcar y eso se mantiene por unas horas y después regresa a sus niveles normales en condiciones normales. Ahorita vemos qué es lo que sucede con las personas con diabetes. Yo consideré entonces que la hipoglucemia es una consecuencia, por lo que acabamos de ver, es una consecuencia de un aporte de carbohidratos menor que el consumo en esta parte. Luego, al revés también es la parte contraria también, cuando el consumo es mayor que el aporte. Esto parece lo mismo, es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Hay ocasiones en que puedes tener un aporte adecuado,
pero un consumo exagerado. Y a eso se refiere en este segundo renglón. Entonces, la consecuencia de cualquiera de estas, con aporte menor que el consumo o con un consumo elevado mayor que el aporte, el resultado va a ser una hipoglucemia. Esa es una fórmula muy sencilla. Y aquí en esta diapositiva lo que vamos a ver, una vez que se produce la hipoglucemia, cuáles son las respuestas fisiológicas ante la reducción o disminución de la concentración de glucosa. Vamos a ver aquí cuál es la respuesta, cuál es el umbral de la glucosa al que se inicia esta respuesta, cuáles son sus efectos. Entonces, la primera respuesta del organismo ante un estado de hipoglucemia, lo primero que hace es reducir la secreción de insulina por el páncreas. Y esta reducción de la insulina por el páncreas se presenta cuando los niveles de azúcar están entre 80 y 85. Esto es, como vamos a ver más adelante, antes de que se manifieste clínicamente la hipoglucemia. Antes de que haya hipoglucemia clínicamente, como vamos a ver más tarde, se empieza a reducir o a suspender a reducir la secreción de insulina. Y esto lo hace como el primer factor regulador de la glucosa, la primera línea de defensa frente a la hipoglucemia. El segundo mecanismo del organismo ante la hipoglucemia es la aparición o la secreción de glucagón. La aparición de glucagón, ¿de qué va a ser? Se produce, si ustedes ven aquí, con un umbral de glucosa un poquito más abajo que cuando se suspende la insulina. Entonces aquí tenemos que el glucagón se presenta, se empieza a secretar entre los 65 y los 70 miligramos por ciento de glucosa. Y esto lo que va a provocar el glucagón es que estimula al hígado para que empiece la glucogenólisis. Esto es que empiece a producir glucosa a partir del glucógeno que tiene ahí el hígado. El tercer mecanismo es aumento de la adrenalina. Y este aumento de la adrenalina se presenta casi al mismo tiempo que el glucagón. Esto es a niveles de insulina entre 65, a nivel de glucosa entre 65 y 70 miligramos. Y esto lo que hace la adrenalina está implicada. Es esencialmente un estimulante para que se produzca, para que haya consumo de desdoblamiento del glucagón, desdoblamiento del glucógeno, y esto aumenta la producción, aumenta también la lipólisis, y este aumento de la lipólisis empieza a generar mayor fuentes de energía de otro origen. Si estos tres mecanismos de defensa no son suficientes para subir el azúcar, entonces se aumenta el nivel de cortisol y de hormona de crecimiento. Esto habitualmente también con un nivel de glucosa entre 65 y 70 miligramos por ciento. Cuando esto baja, por aquí dice síntomas, a nivel de 50, 60, por abajo de 55 miligramos por ciento, empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Y esto empieza también a subir, estos mecanismos empiezan a subir la glucosa y se desencadenan los mecanismos de defensa conductuales. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué me refiero con estos conductuales? ¿Cuáles consideran ustedes que sea el primer mecanismo conductual de la hipoglucemia? Pregunta para todos. ¿Qué es lo que hacemos desde el punto de vista conductual? Ya conscientes, jóvenes, para A todos. decir palabras fuera de contexto. A ver, otra vez. No, Empieza a hablar fuera de contexto el paciente, ¿no? no, pero ese ya ahorita lo vamos a ver. Pero de conducta.
El apetito, ¿no? el apetito, el hambre. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A tener una conducta en busca de, vamos a la cocina, vamos a la ingestión de alimentos. Entonces, aquí la conducta, la respuesta conductual es la presencia de hambre, la conducta es ir en busca de alimentos. Si no tenemos en la casa, tenemos una tiendita, tenemos algo, pero buscamos. Eso es cambio normalmente conductual. Y después tenemos una reducción de la capacidad conductiva. Si esto se prolonga y no tenemos dónde comprar o dónde tener manera de ingerir alimentos, eso se va a prolongar y por abajo de 50 miligramos podemos empezar a tener lo que ustedes dicen, pone en peligro los mecanismos de defensa y empezamos a tener las manifestaciones neurológicas. Ahorita las vamos a ver. Esta es una diapositiva prácticamente igual a la anterior, donde vemos que la respuesta de insulina, glucagón, adrenalina, posteriormente el cortisol y el crecimiento, y lo que aquí se agrega en relación a la diapositiva anterior, es que también aparecen aquí los síntomas, como dice en la diapositiva anterior, pero se agrega algo más, una reducción de las funciones intelectuales cuando la glucosa está en menos de 50. Aquí está lo que decía su compañero. Empezamos a tener deterioro de la conducta o por el deterioro de las manifestaciones de deficiencia de glucosa a nivel neurológico. Aquí si tenemos una deficiencia ya de conducta a nivel neurológico por glucosa baja a nivel cerebral, podemos perder incluso la capacidad de tener la respuesta conductual. Ya no nos interesa ir allá. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar que una persona tenga hipoglucemia? Es manifestaciones, aquí me falta una A, manifestaciones clínicas. Se conoce como tríada de Whipple. Y esa tríada de Whipple es muy sencilla. Primero, debemos tener manifestaciones, ya sea síntomas o signos, que ya vamos a ver ahorita, que sean compatibles con hipoglucemia. Segundo, ante una persona que tenga signos y síntomas sugestivos de hipoglucemia, el siguiente paso es hacerle un examen confiable, ya sea por laboratorio o ahora ya todos o en muchos lugares tenemos los glucómetros, que son glucómetros que nos miden el azúcar y nos dura 1 minuto. Contiene una tira reactiva. Entonces, demostrar que se tiene la baja de concentración de glucosa en la sangre por un método confiable, laboratorio o glucómetro. Y tercero, desaparición de los síntomas y signos de hipoglucemia cuando se le da de comer algún alimento a estos pacientes que tienen datos sugestivos o sospechosos de hipoglucemia. Esto se conoce como tríada de Whipple y eso lo tenemos que tener pendiente. ¿Y pendiente por qué? Porque podemos tener manifestaciones, cuando veamos ahorita las manifestaciones, son manifestaciones que no son así, que se pueden inespecíficas, que se pueden presentar en otras situaciones. Y en esta diapositiva lo que vamos a ver, vamos a partir de, vamos a ir señalando, vamos a ver, primero, si tenemos reducción del nivel de glucosa, el primero que va a responder aquí es el páncreas, y el páncreas lo primero que va a hacer es, la célula beta va a disminuir la secreción de insulina. Esta secreción de insulina, a su vez, es un estímulo para que se produzca estimulación a la célula alfa, y esa célula alfa empiece a aumentar el glucagón. Por un lado, la reducción del glucagón lo que hace es aumentar la producción o estimular al hígado para que se produzca la glucogenólisis. Esto es que el hígado produzca glucosa a partir del glucógeno. Por otro lado, este aumento
si este mecanismo no es suficiente o se consume, se acaba el glucógeno, lo que va a haber es la gluconeogénesis. Y esto, los dos medicamentos, los dos procedimientos, los dos mecanismos van a producir un aumento en la producción de glucosa. Y este aumento en la producción de glucosa va a provocar un aumento en la glucosa circulante. Eso es por una parte. Por otra parte, la reducción del azúcar va a producir estímulos o va a ser detectada también a nivel cerebral. Y este problema, estábamos viendo cómo el sistema nervioso central hay aumento de la actividad simpática y este aumento de la actividad simpática por una parte va a ir a estimular las glándulas suprarrenales y esas glándulas suprarrenales van a producir estímulos que van a producir que el músculo, el riñón y los adipocitos, una reducción en la eliminación de glucosa, un aumento en el, también van a participar a nivel del hígado, con aumento de lactato y aminoácidos para que se produzca la gluconeogénesis. Por otra parte, el aumento de la adrenalina y la noradrenalina, la actividad del sistema simpático va a producir síntomas de neurógenos. Ahorita vamos a ver toda la sintomatología. Y aquí lo que no les he mencionado y que ustedes debemos resaltar en esa diapositiva es que hay mecanismos, por ejemplo, en la diabetes tipo 1. A ver, ¿qué es lo que tiene la diabética tipo 1? Los diabéticos tipo 1. Jóvenes, ¿ya vieron Ausencia ustedes? total de insulina. ¿Cómo? Ausencia total de insulina. Y entonces esto significa que aquí el mecanismo de la célula beta no funciona. O sea, aquí no va a haber reducción de la secreción de insulina porque la secreción de insulina ya está, ¿sí? Lo que no recuerdo con toda certeza es que si se retrasa la aparición, si está afectada la célula alfa, si también el mecanismo de la secreción se ha modificado. Entonces, esto es importante en pacientes que tienen diabéticos tipo 1, aquí como dice, los diabéticos tipo 1, este mecanismo no se va a llevar a cabo, porque no van a producir baja de secreción de insulina porque no secretan insulina. Otra situación, frecuentemente esto está atenuado, este mecanismo del aumento de la noradrenalina está atenuado, ¿por qué? En pacientes que tienen neuropatías. No se va a poder llevar a cabo este mecanismo. Lo mismo sucede el aumento de los síntomas neurógenos puede ser que esté atenuado en diabetes mellitus tipo 1. Son situaciones en las que debemos recordar. Ahorita vamos a ver los grupos de los pacientes. Esta diapositiva es muy parecida a la anterior. Entonces, la disminución de la glucosa, el páncreas disminuye la secreción de insulina y produce el aumento de glucagón. Y esto obviamente estimula a que el hígado produzca la gluconeogénesis y la glucogenólisis. El riñón también produce un poco de glucosa, pero no es suficiente como para producir. El riñón produce glucosa y la consume a sí mismo también. Luego tenemos el cerebro, la hipófisis, que produce liberación de hormona de crecimiento y ACTH. Esto hace que la glándula suprarrenal produce aumento de cortisol y el cortisol también aumenta la producción de glucosa. La hormona de crecimiento a nivel de la médula suprarrenal va a producir aumento de la adrenalina y la adrenalina nos va a dar manifestaciones clínicas. Aquí tenemos también entonces, este es un esquema igual, parecido al anterior, que nos ayuda a entender cómo se produce la respuesta de la glucosa, la respuesta del organismo a la hipoglucemia. Por otro lado, las manifestaciones neurológicas van a ser de dos grupos. Uno de ellos son los neurógenos y los neuroglucopénicos. Los neuroglucopénicos se refiere a las manifestaciones propiamente neurológicas de la cabeza del cerebro. Y los neurógenas son las que se producen a nivel periférico. Vamos a ver aquí que la sudoración, el hambre y la parestesias
son efectos o son manifestaciones de del sistema nervioso autónomo parasimpático, que los temblores, aquí, ¿dónde está flechita? Los temblores, palpitaciones y nerviosismo y ansiedad van a ser manifestaciones del sistema nervioso simpático. Entonces aquí está ya activado el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y de las manifestaciones neuroglucopénicas son la deficiencia de glucosa a nivel cerebral, va a producir también el calor, la debilidad, la dificultad para pensar y confusión. Puede haber manifestar somnolencia, puede perder el conocimiento, puede tener mareos, dificultades para hablar, visión borrosa, y si eso se prolonga o es muy severo, puede producir pérdida del conocimiento, caer en coma, y si esto es más prolongado y severo y no se llega a tratar, puede morir un paciente por hipoglucemia. Esto que vemos aquí en el centro son pruebas. ¿Cómo se produce? Esto EU significa cuando hacen pruebas, y ustedes ya vieron lo que es la pinza euglucémica, a esto se refiere. En esta barra, lo que significa son las manifestaciones de hipoglucemia ante un paciente sin que se le haya ninguna manipulación. Este es cómo se manifiesta la hipoglucemia. Luego, en la barra de en medio, en esta barra de en medio, es cuando le han puesto un bloqueo simpático. Cuando una persona tiene un bloqueo simpático, las manifestaciones de hipoglucemia van a ser menores. Y en esta barra de la derecha, la más pequeña, es cuando a estos pacientes se les provoca una hipoglucemia, pero se les ha producido un bloqueo tanto simpático como parasimpático. Entonces, estos pacientes que no tienen manifestaciones o muy pocas manifestaciones, es cuando están bloqueados o están alterados su sistema simpático, tanto parasimpático como el simpático. Y aquí está cuáles son los efectos adrenérgicos. Entonces, la adrenalina, al haber liberación de adrenalina a nivel hepático, el receptor beta, al serse estimulado, va a producir la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Esto obviamente con producción de glucosa. A nivel de los islotes pancreáticos, la estimulación alfa-2 va a producir reducción de la producción de insulina y la estimulación de los beta va a producir aumento del glucagón. Y esto obviamente va a producir a nivel del hígado la glucogenólisis y la gluconeogénesis. A nivel muscular, la estimulación beta-2 va a producir aumento de la glucólisis, disminuye el transporte de glucosa. Hay reducción en la glucosa, en el consumo de glucosa a nivel del músculo. En el tejido adiposo, la estimulación tanto beta-1 como beta-2 va a aumentar la lipólisis, y esta lipólisis obviamente va a aumentar el glicerol, y los ácidos grasos no esterificados van a aumentar, y estos van a ser productos que se van a utilizar como fuente para producir energía en algunos tejidos. Finalmente, la adrenalina, a partir de que se produce la adrenalina, vamos a producir elevación de la glucosa. Ese es el mecanismo por lo cual el aumento de adrenalina mejora, se liberan las funciones en la presencia de hipoglucemia. Aquí tenemos también otros mecanismos integrados de la respuesta, como a partir de la glucosa baja, el hipotálamo va a percibir también esta baja de glucosa y va a generar actividad simpático suprarrenal. Aumenta la actividad simpático suprarrenal, y este aumento de la actividad simpático suprarrenal va a producir disminución cuando se junta este efecto simpático adrenal con reducción de la insulina y el glucagón causados por los islotes pancreáticos que habíamos visto, esto va a... Estas son algunas de las manifestaciones o de las
de la participación a nivel desde el hipotálamo, donde se recibe donde se detecta la hipoglucemia. Entonces, la concentración es de plasma baja en la glucosa, lo suficiente para causar. Esto es una definición. Ya vimos lo que es la hipoglucemia, que la hipoglucemia es simplemente la baja de glucosa a nivel de la sangre. Y aquí estamos viendo lo que es la hipoglucemia clínica. Esto es cuando ya nos va a dar manifestaciones clínicas. ¿A qué se refiere con hipoglucemia clínica? Es una concentración plasmática baja de glucosa lo suficiente para causar síntomas y signos. Y aquí vamos a recordar lo que es la teoría de Whipple para que veamos cuál es el plan que vamos a iniciar o aplicar en un paciente que presenta hipoglucemia sintomática. Aquí vamos a empezar a ver la diferencia entre lo que es un paciente diabético y un paciente no diabético. En los pacientes, yo creo que con mucho más frecuencia vamos a orientarnos la plática principalmente al paciente diabético. Y los pacientes diabéticos también son muy variables, pero una diferencia importante que debemos ir viendo es el paciente diabético tipo 1 o paciente diabético tipo 2. Entonces, en primer lugar, causas de hipoglucemia en los pacientes diabéticos. En los pacientes, ¿dónde estás? Causa de hipoglucemia en las personas. Individuos enfermos o en tratamiento farmacológico, y aquí vamos a incluir a los pacientes diabéticos. Y acá vamos a ver en la parte de abajo, individuos aparentemente sanos. O sea, el paciente diabético tiene una forma de presentación de la hipoglucemia y tiene obviamente más riesgo que un paciente sano. Vamos a ver los pacientes enfermos. Los pacientes enfermos pueden ser diabéticos o pacientes enfermos de otra patología, pero que tengan aumento en el consumo o deficiencia en el aporte de glucosa. Y ellos son pacientes diabéticos que reciben medicamentos para la hipoglucemia o en enfermedades críticas, en la insuficiencia hepática, renal o cardíaca, en sepsis o inanición. Estos son pacientes que tienen aumento en el consumo, frecuentemente con deficiencia en el aporte. El déficit hormonal. Hay personas que tienen problemas, como acabamos de ver en los problemas de las adrenérgicos, y eso va a tener problemas en la producción de cortisol. Los pacientes con Addison. Luego, los pacientes que tienen problemas en la producción de glucagón, o los pacientes que tienen en diabético tipo 1, o en los pacientes que tienen también neuropatía. Los pacientes con neuropatía no van a tener las manifestaciones en una persona que no las tiene. Hoy vamos a llegar después al final al individuo aparentemente sano, cómo vamos a detener en pacientes diabéticos. ¿Cómo vamos a determinar la hipoglucemia en pacientes diabéticos? ¿O cómo se define primero? Cualquier episodio que curse con una concentración plasmática de glucosa baja en el que el paciente se encuentra expuesto a acontecimientos adversos. Eso es la hipoglucemia en los pacientes diabéticos. Y de aquí, como dijimos, vamos a ver, cada paciente es diferente, no todos van a presentar la misma sintomatología. Habrá momentos o niveles en los que prácticamente todos presentan sintomatología. Y también recordar que el paciente diabético tipo 1 no tiene células beta funcionales y que también ese mecanismo de reducción de la insulina que hace el paciente que sí tiene función beta, lo hace. Entonces, ¿cuáles son en el paciente diabético, los factores de riesgo? Los riesgos de los diabéticos. ¿Por qué se puede generar esto? Por problemas de fármacos y por problemas en la alimentación. Esto es, ¿cuáles son los fármacos que más comúnmente van a producir hipoglucemia en un paciente diabético? El tratamiento con insulinas. Todo paciente que recibe insulinas debe estar informado del riesgo de presentar hipoglucemias. Los pacientes que
que usan secretagogos de insulina. ¿Cuáles son aquí? Las sulfonilureas y las meglitimidas son los fármacos, son estimulantes de la célula beta para producir insulina. Estos dos tipos de medicamentos son los que más comúnmente van a generar riesgos de hipoglucemias. O pacientes que bien toman sus medicamentos en forma adecuada, pero tienen un desfase en la ingesta de alimentos. Entonces, pacientes que toman sus medicamentos o se aplican su insulina, pero no toman en forma adecuada, en tiempo sobre todo, y cantidad de los alimentos, pueden llegar a presentar desfases en la toma de alimentos, cantidad de carbohidratos, y si se han aplicado insulina, la insulina va a hacer su trabajo independientemente de la cantidad de glucosa o de carbohidratos que se haya ingerido. Los secretagogos, como ustedes van a ver, van a hacer su trabajo al aumentar la secreción de insulina a nivel pancreático, independientemente de que coman o no coman. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a tener los grados de hipoglucemia en el paciente diabético? Vamos a empezar de abajo para arriba. Podemos tener pacientes diabéticos que pueden o conozcan ya las manifestaciones de hipoglucemia, pero tenemos aquí abajo, pseudohipoglucemia. ¿Y por qué pseudohipoglucemia? Porque aunque el paciente diabético ya conoce sus síntomas y es posible que sí las tenga, dijimos que las manifestaciones son no específicas y que pueden tener alguna otra causa las manifestaciones del paciente, incluso en el paciente diabético. O puede tener probable hipoglucemia asintomática. Esto es pacientes que ya se conocen diabéticos, que tienen sintomatología y que en el momento de que sienten la sintomatología se le hace la glucosa y presentan hipoglucemia. Estos pacientes van a ser detectados en forma oportuna y en forma adecuada, y si ellos se saben tratamiento en casa rápidamente. En algunas ocasiones, sobre todo el paciente en etapa de sueño, pueden presentar hipoglucemia asintomática, y esto es muy común en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Sí? Esto se presenta a veces no tan severo. Cuando se presentan niveles de menores de 70 miligramos por ciento, pueden presentar manifestaciones, pero si el paciente está dormido, o a veces pacientes que tienen en forma repetitiva hipoglucemias, pueden incluso bajar su nivel de glucosa sin manifestaciones clínicas importantes o significativas. El paciente con hipoglucemia documentada es aquel paciente que presenta hipoglucemia, tiene manifestaciones clínicas, y habitualmente estos pacientes son menores, el nivel de glucosa en estos pacientes es de menor a 70 miligramos por ciento. Y por otro lado tenemos pacientes, la hipoglucemia grave en un paciente diabético tipo 1 tipo 2 se presenta, se habla de hipoglucemia grave cuando el paciente ya no es capaz de ser autosuficiente, independiente, de ir a buscar alimento, o de que ya no puede, ya tiene manifestaciones de gluconeutropenia, neuroglucopenia, que ya no le permite coordinar sus movimientos y que ya no le permite coordinar adecuadamente, y que requiere para su atención de otras personas. Así se clasifica pues la hipoglucemia en pacientes diabéticos. Doctor, Hey, ya casi nos vamos, de hecho ya nos pasamos un poco, pero sí. aún tenemos 2 minutos antes de Bueno, meternos a la otra clase. y entonces, ¿quieren revisar este tema? Lo que falta de este tema. Lo que tenemos de este tema son unas diapositivas más, es solamente para revisar la hipoglucemia sintomática en pacientes con diabético tipo 1. Vamos a revisar hipoglucemia en la fisiopatología y la contrarregulación, los factores de riesgo de hipoglucemia en diabéticos, ya los hemos estado. ¿Cuál es la fisiopatología del paciente, de las insuficiencias, el control
la contrarregulación normal y la contrarregulación anormal, producción, reducción de factores de riesgo, cómo se maneja la hipoglucemia. La hipoglucemia básicamente es información al paciente diabético, la educación, el apoyo al paciente, detección de hipoglucemias, ingestas de carbohidratos. Y esto es lo que se le debe al paciente, lo que se le debe decir al paciente. Eso es lo que quedaba pendiente. Ya sea que tengamos, según yo tengo entendido que hoy es la última horario que tengo disponible. Así es, ¿Cómo, perdón? que este es el último horario que tengo disponible, marcado. Para esta semana, sí. Es todo. Para mí es el último día. ¿Clase? Sí, lo que Ah, ok. tengo yo pendiente es una plática. Se las mando o si después me dicen si tengo oportunidad, si tenemos oportunidad de verla, de revisar, ya sea que se las mande y la revisen y después nos conectamos para preguntas o hay tiempo para platicarla. La de complicaciones de la diabetes. Ah, ok. Sí, Se las puedo mandar y la empiezan a está revisar. bien. Yo creo que sí tendríamos chance. Sí, nosotros le buscamos una hora para Pero bueno, tener ya la nos plática. ponemos de acuerdo.